Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos el placer de contar con una amiga de la casa que... ¿tercera vez? Como cuarta. Como cuarta. No, esa parte de la tarea no la hice. Hice otra parte de la tarea que fue que te estábamos pelando antes que llegara. Ya. Todavía no la estamos presentando. Ustedes la están viendo, pero hagan cuenta que no la ven. Porque tus subtítulos son muy largos. Po. Entonces, estamos con la autora de Don Francisco, biografía no autorizada de un gigante. Reina de Corazones, biografía no autorizada de Cecilia Boloco. La Revuelta, las semanas de octubre que estremecieron Chile, en coautoría con Víctor Herrero. Katy Barriga, La Perla Negra de la UDI. La nueva edición del libro Katy Barriga, El titiritero tras las sombras y la muñeca tras las rejas. Y su nueva obra, ¿te gustó el título? Sí, muy bueno. El laberinto del fraude. Por supuesto ya saben quién es porque la están viendo. Laura Landera, bienvenida a Que Leo Forestal. Gracias por lo que hiciste al leer los libros que he escrito. Muchas gracias. Había que hacer la pena. Sí. Sí, no hice la otra, pero yo creo... No, digo porque no nombraste el que no me interesa que nombre. Sí, me imaginé, sí. Algo te conozco también. Oye, ¿estás causando furor hoy día mismo este libro? Sí, ha estado, ¿sabéis que ha sido súper enriquecedor? Porque creo que di un pequeño pasito desde la comunista de mierda que escribe pura weá, desde el odio y el resentimiento, a alguien que me han invitado a firmar en librerías de Barrio Alto y de Barrio Alto Alto, y yo como que decía... Qué raro esto. Cadenas de libros, librerías de cadena grandes que no te pescan, así como que me han invitado, ha sido súper heavy la transversalidad que ha tenido la lectura del libro. Bueno, como este mundo es tan chico, a pesar de que todos nos creemos gigantes en el mundo del libro, igual tengo información de que arriba le está yendo incluso mejor que a mí en la venta del libro. Se ha movido harto. Lo que pasa es que se quieren leer a sí mismos, yo creo, porque la cantidad de gente que sale en este libro debe ser 1/3 de la clase poderosa de este país, y me quedan 2 tomos más. 2 tomos más. Sí, hoy día en Twitter ponía, dije, no hay que dejar títere con cabeza, y van a quedar muy poco. A mí me gusta este ejercicio porque también hice otra vez, que fue acordarme de esos libros que me han marcado, porque he rayado con ellos, he pensado que son magníficos, increíbles, ultras, súper, y que no pasa nada. Estamos hablando del saqueo de la María Olivia Monker, sí. Todo legal de Carlos Tromben, y acá también que están los nombres, están los pasos, que también vamos a hablar de eso, por supuesto, cómo está el entramado, quién fue, sale hasta el nombre del conserje, y después uno dice, a este le dieron 2 galletas, a este otro le dieron una palmada al hombro, clase de ética, ganó 5.892 millones de dólares y le pedimos una multa de 4 millones de pesos. Y después está recontratado en el Estado. Además. O es presidente de nuevo. Sí. Menos mal que no lo dije yo, para que no me ponen en la librería. ¿Y ese es el estilo? Sí, pues, sí, lamentablemente. Yo en el libro hablo de un ecosistema, porque es la manera que se me ocurrió de explicarlo, ¿no? Porque cuando tú tenías un engranaje de corrupción aceitado con varias partes, son todos partes de algo sabiéndolo. Y todos tienen un rol que cumplir, pero todos conocen la pieza que está arriba, la que está abajo, el tornillo, la tuerca, etc. El ecosistema no. El ecosistema simplemente sobrevive en un ambiente natural y se reproduce sin necesariamente que se conozcan entre ellos, ni las especies, ni las partes. Esto es como eso, porque en el fondo hay cabezas pensantes y ahora ya no, igual la gente ya más lo ha leído y más cosas han salido, así que los invito a leerlo porque van a saber toda la verdad de Saliasnik, que es lo que no está en la portada, digamos. Y que en el primer mes de promoción yo lo dejaba como el señor que tiene que leer el libro para saber quién es. Ahora no, ahora ya lo puedo decir porque ya, sin ir más lejos, ayer aparecieron chats relacionados con él y ya se le vincula más. Esas cosas están dentro de mi libro.
Entonces creo que eso explica también lo que te decía, que es como tenéis cabezas, ¿no? Cabezas intelectuales, pensantes, gestoras, y ahí están, bueno, estos dos personajes, Hermosilla y Chadwick, pero también hay otros como Saliasny, como Darío Calderón, personas muy simpáticas que conocemos a lo largo de la historia de nuestro país, como el Conde Negro y como el otro caballero que también promociona el genocidio, etc. Entonces, y que defendió el caso Spinac, lo que no es menor porque acá también hay un capítulo del caso Spinac. Sí. Entonces, bueno, este ecosistema sobrevive así. Hay gente que organiza las piezas para que funcionen. Y en estas piezas tenemos empresarios, abogados, fiscales, jueces, políticos, alcaldes, personas de las distintas instancias que están encargadas de supervisar al Estado, Contraloría, la CMF, el Consejo para la Transparencia, la UAF, la Unidad de Análisis Fiscales, etc. Entonces, impuestos internos, el aeropuerto, las policías, y así uno va haciendo el check, y bueno, nosotros creo que los que estamos aquí, los que nos están viendo, y todos los chilenos que somos comunes y corrientes y no tenemos poder, nos estamos salvando de este enredo de corrupción. Yo quería salir. Pero ahí, cuando hablas de la forma en que está organizado esto, lo que me llamó la atención y que me gustó y que lo encontré genial, bueno, es horrible, pero el que se le ocurrió es genial. Puedes cambiar los nombres. Da lo mismo quien esté ahí porque esa es la pega que tienen que hacer. Claro. Es como el modelo del capitalismo en realidad, pues es como nadie es prescindible, ¿no? Aquí todos son, o sea, nadie es imprescindible, todos son prescindibles. Entonces, en este modelo pasa lo mismo. Las cabezas no se pueden cambiar porque son las cabezas que toman las decisiones y que generan todas estas instancias para que las cosas sucedan. Pero, por ejemplo, si se caen Factop, o se caen los hermanos Sauer, o se caen los hermanos Jalaf, siempre va a haber alguien más. Si se cae Michael Clark mañana, va a haber alguien más que esté en la U. Si se caen los hermanos Jalaf, ya el cuñado de Luxich compró el grupo Patio junto con la hermana de Luxich y ya hay alguien que se va a hacer cargo de esa parte del engranaje. Entonces, finalmente, los únicos verdaderos protagonistas son, bueno, Hermosilla como rostro principal, pero no porque sea el articulador de todo esto, sino que más bien porque es como la cara visible, ¿no? El que se ensucia las manos, el que sale en las grabaciones, etc. Pero, y detrás de él estas cabezas pensantes que durante mucho tiempo nos han hecho bailar a su estilo, y lo siguen haciendo. Yo, por ejemplo, para darles un ejemplo, cuando la fiscal Lorena Parra se acerca a presionar a Luis Hermosilla, el hermano de Luis Hermosilla, que es su representante, dice: vamos a pedir que la señora Parra venga a testificar y vamos a mandar unas preguntas, y se genera todo este revuelo, ¿no? ¿Lorena Parra estará involucrada o no? Sí, y mucho, y eso no hay duda, yo en el libro les va a quedar claro. Pero lo que voy es a otro punto, que es como la sutileza. No nos muestran las preguntas, la citan a declarar y a ella la interrogan subalterno. O sea, ya de ahí todo en adelante uno entiende que la fiscalía sigue estando igual de podería y que estos son parte de eso. Pero le preguntan solo, eran 59 preguntas, le hicieron solo 50. Y cuando llegaron a las 50, que es como cuando tú así una entrevista de trabajo, te empiezan a preguntar del general y después llegan a lo personal, ya. La pregunta 50 estaba como recién entrando en el cagüín de todo este entramado. Y ella la contesta y automáticamente Hermosilla dice: las otras 9 no se las hagamos, no es necesario. Ya estamos satisfechos con su respuesta. Las 9 que no conocimos son fundamentales, porque realmente nos muestran la corrupción que hay detrás. Pero además las 50 que sí conocimos articularon un relato. Y en ese relato aparece: desviemos la vista, y empiezan a citar a la ex candidata a fiscal nacional Marta Herrera. Y sale Hermosilla, que nunca había dado una cuña ni una entrevista, al día siguiente hablando en todos los medios de comunicación, Luis, no su hermano, y en todos lados dijo lo mismo: hay que citar a declarar a Marta Herrera, hay que citar, o sea, ¿entendís cómo funciona esto? Que se articula de una manera en la que están así. Ahora estamos acá y nos vamos para allá. El fiscal del norte, Mario Carrera, que es el que está investigando al fiscal Guerra, él
ya apretó cojones en el poder, porque él es un outsider de la fiscalía, no solo porque está en Arica, sino que además porque era dirigente gremial, tiene otro cuento. Él va contra dos fiscales, y uno de esos dos fiscales, que eran manos derechas de Guerra, está a cargo, es uno de los que está a cargo del caso Hermosilla. O sea, el esbirro de Guerra, que era a su vez esbirro de Hermosilla, es el que está investigando a Hermosilla. Entonces, este fiscal, que en esta semana, en estos días, ya debería estarse empezando a hablar de eso, porque nos va a dar la próxima semana luces importantes de esto que les estoy contando, cuando todo esto está preparado para que sigamos la trama central y vayamos tras las cabezas importantes, se filtra un audio de Hermosilla con Correa de la Universidad de Chile, que era abogado de la Contralora, y se dirigen los reflectores hacia la Contralora y hacia la Universidad de Chile. Claro, no es que ellos no sean culpables, sino que seguimos cuidando y tratando de que quede impune la imagen de los que realmente sí han hecho cosas más grandes. Evidentemente que Correa está súper involucrado, el abogado que es del directorio de Sur Azul, y que a todo esto andaba amenazando con que iba a meter preso a todos los periodistas que hablaran de él. Ahí lo quiero ver, porque a ver si realmente lo va a hacer. Yo creo que él va a terminar preso antes que nadie, pero efectivamente él tiene una culpa, efectivamente él tiene una responsabilidad, y efectivamente hay un manejo muy sucio del fútbol, que todavía ni siquiera estamos cerca de conocer, pero sobre eso está este manejo, que es el más importante, porque es el que mete las manos donde quiere, en el fútbol, en la salud, en la educación, en la economía, en la minería, en los peces, en el cultivo de verdura, de fruta, la exportación, etc. O sea, si hubiera que concentrar realmente los esfuerzos en desbaratar este ecosistema, hay que concentrarse en los grandes. Y eso es lo que nos están tratando de hacer creer que no importa, y todos los días nos meten más y más nombres porque nos están llenando de información. Y esa es la mejor manera de desinformar a alguien. Llenarlo y llenarlo de información, cosa que después ya tú ya ni te acordáis. O sea, ¿quién se acordaba del fiscal Guerra esta semana? Nadie. Y tiene que pagar. Más o menos la batalla que ganaron también de que todos los políticos son malos. Porque claro. Son todos, da lo mismo que sea de izquierda o de derecha, son todos iguales. Es la misma batalla que ganaron cuando nos dijeron que éramos súper, perdón el castellano, pero yo hablo así, que éramos tan huevones que habíamos elegido a las peores personas como constituyentes, que sí, es verdad. Sí, convengamos que sí, pero eso no quiere decir que seamos incapaces de generar un proyecto constituyente, y nos hicieron creer que éramos tan tontos que estábamos comprando un proceso constituyente de gente que quería quitarnos nuestras casas y que quería dejar a nuestros abuelos sin propiedades, y en base a todo eso, o sea, hay un país más bipolar que nosotros, que terminamos votando en contra de un proceso que costó vidas aquí mismo, y muchas vidas. Entonces, es el juego de la desinformación es un juego muy poderoso, y yo creo que eso es lo que me ha llamado principalmente a escribir los libros que tú ya me los has leído casi todos, que son libros bien, el Humberto también, bien de cultura pop, que mezclan mucho las cosas más cotidianas con la alta política, con la corrupción, porque uno de los mayores daños que nos han hecho como sociedad, además, es que sale más barato comprar un gramo de cocaína que un libro. ¿Cachai? Qué fuerte. Sí. Wow. ¿Cuánto vale? Ya, pero ponga. Ya, pero Vas a ver a todo el sitio. No es que yo tenga algo. A ver. Tú siempre estás ahí investigando, 24/7. Sí, me Pero encanta. si tuviéramos que poner una fecha, más o menos, ¿cuándo empezaste a cachar que para dónde iba a ir esto? ¿En Don Francisco o en Cecilia Boloco, en Katy Barriga, o antes incluso? Mira, cuando yo escribí antes un libro que nadie lo tiene porque lo vendí, lo regalaron con La que pasa. Era como La que pasa cumplió 25 años y lo regalaban. Pero para mí es mi primer libro, que es de Tucapel Jiménez. Y ahí logré que la Corte Suprema reabriera el caso, cuando estaba cerrado. Lo que te hizo famosa, por supuesto. Sí, en esa época. Y bueno, yo cuando escribí lo de Tucapel Jiménez, lo escribí pensando que venía la transición a la democracia y que esto se acababa.
Después escribí Cecilia Boloco, así como pasé una línea de tiempo, y dije, ¡oh, que están mal los argentinos! Porque el libro de Cecilia Boloco era el tras bambalina de su historia de amor con Menem, y cómo querían llegar a la presidencia, y inventaron el embarazo, y la cuestión, inventaron un montón de cosas, mientras se transaban armas, mientras los narcotraficantes mataban al hijo de Menem, etc. Pero yo lo miraba y decía, todo lo asqueroso tenía que ver con Argentina, pues acá lo único asqueroso era que la Boloco hubiera decidido estar con ese señor, pero era en Argentina. Entonces yo decía, oye, están mal los argentinos. Ya después con Don Francisco dije, o sea, todo lo que tenga que ver con menores de edad, sexualidad, con abuso, estamos en la B, porque además en esa época estaba haciendo el caso Spinac, entonces, pero todavía seguíamos pensando que nuestros carabineros eran los menos corruptos del mundo, que nunca iban a cobrar plata por debajo de la mesa, etc. Entonces, claro, ya cuando llego con Víctor, llegamos a escribir La Revuelta, y ahí ya se había caído toda la casa. O sea, yo creo que ahí ya no había excusa para seguir pensando que éramos distintos a los demás. Ninguno. Yo creo que ahí fue como el momento en que hizo cortocircuito todo. Wow. Hartos años. Sí. Hartos años, pero es que es porque yo soy positiva, pues yo siempre estoy tratando de creer que le vamos a dar la vuelta. Por algo hago los libros que algo, ¿para qué hago? Pues yo estoy el tiempo pensando, alguien me va a pescar, alguien va a caer preso. Bueno, los Lavín igual ya están más cerca, así que... Pero imagínate, 30 años de carrera para por fin tener a un político tras las cuerdas. Y eso que yo hice la investigación que metió preso Maximiliano Razo, que fue el primer parlamentario preso por corrupción. Eso fue a mediados, casi fines de los 90. Porque la nueva generación es presente acá en... Ni siquiera saben quién es. A Maximiliano Razo. Era diputado a mí. Saben que era Razo y con eso estamos en todo caso. Claro. Después lo que viene después, cuando se cae el teléfono, porque esta cuestión es por... Bueno, el caso fortuito, pues todo esto es porque a alguien se le ocurrió grabar y a otro se le ocurrió de picado, y no por los motivos que uno cree, que en el libro aparecen muy detallados. Y yo me desayuné cuando el motivo es el que uno menos esperaba, los motivos por los cuales el tipo filtra este audio. Tú dijiste, esta es la mía, voy a sentarme y voy a escribir esto. Sí, y me ha pasado positivamente que cada vez ha sido un proceso lento y de muchos años, de 3 décadas, como decía, pero cada vez como que hay más gente que respeta mi trabajo. Entonces, en este caso en particular, yo no me voy a meter en esto, yo te lo he contado y se lo he contado a todos ustedes. Yo estoy haciendo un libro que es muy power de la cocaína de Pinochet, pero muy power porque no es un cliché, es real, con pruebas reales, y se mueren todo lo que tiene dentro, o sea, y que hasta hoy día persiste, no es algo que, no es un documento histórico, es una forma de entender lo que nos pasa hoy día. Entonces yo estaba en eso, yo no estaba en esto, pero un día una de las personas que está imputada en este caso me escribió, yo no lo conocía, y nos juntábamos, conversamos, y de repente como que le di vuelta y le pregunté a un par de amigos, ¿me meteré en este caso, no? Y ahí me metí, pues eso debe haber sido el 2023, a 2 meses de que el audio se hiciera conocido. O sea, no, 2 meses antes, no 2 meses después. 2 meses antes de que el audio saliera en la prensa, yo lo escuché y dije, voy a hacer este libro. Pero a esta altura uno tiene suspicacia sobre todo, pero a mí me llama la atención que cada vez que sacas un libro, un poco antes se filtra, parece que como que la cosa está demasiado bien, que el engranaje es muy aceitado. Y cada vez que vas a publicar algo, a Víctor le pasa más o menos lo mismo, y para que hablar de Mauricio Valle. Sí. Cada vez que va a publicar un libro, un mes antes empiezan a salir todas las cosas. Claro. De hecho, o todo lo que salió ayer de la relación de Juan Ramón Correa con Hermosilla, y todo el tema del juicio de los Luxemburgo en Macay, además del tema de los bonos de la U y de la Contralora, son cosas que yo estaba guardando para mi segundo libro. Igual las tengo guardadas porque tengo más información de la que se ha dado,
Pero claro, empiezan a salir. Ahora, ahí hay una cosa súper simple, y es que uno no solo tiene la obligación como lector de informarse, porque lamentablemente cuando todo está en contra tenéis doblemente más deberes y obligaciones, sino que además tenéis la obligación de hacer nexos. O sea, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿A quién se lo estoy leyendo? ¿Por qué se lo estoy leyendo y por qué lo está escribiendo? Porque hemos idealizado medios de comunicación y periodistas que son todo lo contrario de lo que pensamos. ¿Ya? No voy a hablar de ninguno en especial porque no creo que se trate de eso esta conversación, pero sí de la obligación que uno tiene como lector de leer las cosas y decir, ok. A mí me pasó mucho, por ejemplo, con el caso Joaquín Lavín, que llevan 2 años varios medios jactándose de lo que averiguan, de lo que avanzan, de lo que dijeron en exclusiva, y todas esas cosas yo las tengo en un libro hace 2 años. Entonces no es que yo haga mejor pega que los demás, ni mucho menos, sino que cuando tú estás en el establishment, cuando tú te ganas tu sueldo, reporteando, más encima, sobre todo si tenés medios independientes, es súper difícil no caer en el tema de que alguien te pagó, alguien te financió y que tenéis que cuidarlo. Y lamentablemente, tarde o temprano, todos los medios, por muy respetados e independientes que sean, han caído en eso. Y cuando digo todos, digo todos. Todos. Entonces, además de leer lo que uno quiere leer para enterarse de lo que está pasando, tenemos la doble misión como lectores de entender cuál es la agenda del que lo está escribiendo. Porque ahí uno logra darse cuenta que hay una parte muy importante de esto que desconocemos por completo. No es gratis que salgan las cosas cuando salen. Lo que nos da pie para que empiecen a hacer las consultas que están todos esperando hacer de hace rato. Sí, porque yo hablo mucho. Sí, no, abramos. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguien que ya leyó el libro? ¿Alguien que tiene dudas? Adelante. Sí, gracias. Una pregunta, comentario y otra pregunta. La pregunta todo lo que quieras. Perdona, ¿tú eres periodista? Sí. Sí, eres periodista. Segunda, comentario. Egresada, pero no titulada. Ya. Nunca me titulé. Ya, pero de oficio, por lo menos. Sí. Comentario. Hay una cosa que a mí me inquieta, y es que yo soy abogado litigante. Okay. Y a veces a uno le toca litigar casos que no siempre quisiera, pero que es pega, y uno la hace esperablemente con los marcos éticos, como debería ser, Claro. pero es pega. A mí me tocó, por suerte, pero casi ser abogado de Sacarache, pero no lo fui. Oh, Afortunadamente. Sí, de Sacarache. una cosa poca. No, pero no lo fui. Pero no lo fui. Oye, pero- una pregunta al final, ¿lo castraron o no? Porque yo me acuerdo que él pedía que lo castraran Sí, cuando le iban a dar la libertad. no, eso no pasa. Ya. No, eso fue show. Ah, Eso ya. fue show. Pero no, al final no fue ocupado. Pero si me hubiera tocado, bueno, hubiera tenido que hacer una pega profesional. Claro. Entonces, la inquietud mía siempre es, claro, a uno lo conectan como si fuese una especie de partícipe de aquello. O sea, decir, mire, este fue abogado de tal, por lo tanto está a favor de eso, o él es una especie de colaborador de eso. Y claro, en algunos casos sí, sin duda. Pero usted ya leyó mi libro. No lo digo. No, Sí, se lo cuento no, un poquito como pasa. inquietud. Es muy viable que pase eso, que su profesión es tan horrorosa como ser político. Entonces todo el mundo siempre piensa lo peor. Lo peor de un Claro. político, lo peor de un abogado. Partamos de ahí, y no es gratis. Pero depende la seriedad y el profesionalismo con que cada uno lo haga. O sea, en un momento cuando yo empecé a hacer el mapa de todo esto, fijándome solo en abogados, fiscales y jueces, todos se conectan de alguna manera. Y es normal, si es un Claro. ecosistema, la gente convive, la gente... Yo he tenido que ir, o sea, podría haber aparecido yo en el teléfono de Luis Hermosilla, porque más de una vez lo tuve que llamar para invitarlo a alguna cosa en televisión o lo que fuera, pero eso no significa que yo sea parte de eso, me imagino que es lo que usted está preguntando. Claro. La verdad es que eso, la diferencia te la marca una investigación más profunda. Ahora, también está el otro lado, porque usted me cuenta eso con justa razón, pero también está el otro lado que es donde uno solo se limita a los nombres poderosos y no avanza en los otros porque le parecen intrascendentes. Y no, la pega bien hecha implica no solo avanzar en todas las conexiones, sino además ser capaz de separar unas de otras. Yo lo que hice en el libro, donde hay, no sé, así al ojo, 500 conexiones entre abogados, jueces y fiscales, fue que las 500 que hay
son 500 que tienen razón de estar ahí. Y las otras Claro. 1500 que no están es porque había una vinculación más débil. Claro, claro, por eso mi pregunta primera, si es un trabajo periodístico riguroso, Sí. y al final algunos sí y otros no, claro, Claro. que es lo lógico. Y la tercera, perdón, la tercera pregunta nuevamente. Bueno, felicitar el trabajo, yo Gracias. creo que su trabajo es extraordinario y en Chile, gracias a los periodistas, hemos podido avanzar muchísimo más que en la justicia. De O sea, hecho, eso- su casi defendido fue denunciado por Canal 13. y no desde por la luego, ley, y muchos a otros 2 más. segundos de violar 2 hermanitos. Claro, y Me acuerdo muchos perfectamente. otros más que han sido que salieron del periodismo y que pasando por la justicia no llegaron. Pero mi pregunta es un poco más pedestre. Un trabajo como este o de esta naturaleza tiene muchas formas de expresión. Hoy día, no sé, pensemos en sí, pero esta otra, sí, no recuerdo, el que sacó el que dio luz más rápido con el tema de... ¿Cómo de expresión dice usted? Como que hay más ¿Por dónde lo medios saco? que pueden Claro, publicar algo. O ya. sea, el formato, Claro. ¿cómo lo saco? Como un sitio de periodismo, como... Interferencia, Claro, sí, Claro, sí, uno no, podría el sacar mostrador, un blog, una columna, un Exacto. reportaje. o libro. piensa Claro. prensa. ¿Cuál es por qué se decide, cómo se decide uno, como el caso suyo, que hace un trabajo como este, por qué usted decide ya el libro va a ser el formato? ¿Qué consideración hay ahí? Lo que pasa es que yo creo que hay cosas que merecen ser entendidas en un contexto. Uno en un reportaje puede denunciar algo específico. No sé, por ejemplo, la vinculación de la Contralora con Luis Hermosilla en un reportaje de CIPER que sale, o de Sepúlveda, que sale especificado, ¿no? Y tú lo leís 2 chats y entendís un poco el contexto, y no es que no sea real, sino que está súper limitado. En cambio, el libro te permite contar eso mismo, que de hecho está contado en el libro, como les decía, pero además lo contáis con más contexto, lo linkeáis una cosa con otra y podéis hacer un mapa mucho más complejo. O sea, cuando llevamos 3 décadas de corrupción sostenida, y que creo que ha sido la corrupción más grande que hemos tenido en este país, el hecho de corrupción más grande de nuestra historia. Entonces, necesitáis hacer esas vinculaciones, necesitáis hacer esa explicación más amplia, porque si no, te quedáis en detalles que son súper valiosos y que son parte del periodismo, golpear y después fijar la atención en golpear en otra cosa. El libro te permite golpear, profundizar, vincular, linkear y conocer, en este caso, un ecosistema entero. Por eso me gustan más los libros. Además son más personales. Queda el documento también. Sí, y son más personales. Yo, aunque no parezca, y por eso hablo tanto, es porque soy súper tímida. Entonces, eso como de estar todo el tiempo, una vez a la semana, o una vez al mes, o 4 veces al mes en la palestra, yo cuando hago un libro, hago todo esto y después me desaparezco 6 meses de la vida social, porque además soy autista. Entonces, me acomoda más el formato. Ya, muchas gracias. Adelante, Rodrigo. Súper. Los colegas de la prensa. Recién te referiste un poco a el establishment que existe en la prensa, y yo que estoy del otro lado de la vereda, porque nunca he estado metida propiamente tan en prensa, pero sí, soy igual periodista, Sí, y estoy más metida en la literatura. Pero me llama mucho la atención cómo se maneja en la interna del mundo periodístico la relación tuya con los otros colegas, si hay choques, si hay pugnas de poder de repente para evitar que tú saques algo, o hay escepticismo, o hay solidaridad, o hay colegas que están enterados de cosas así, pero ellos se tienen que guardar porque tienen familia y no Hay pueden un perder la poquito pega. de cada cosa. Yo tengo, o sea que yo, ¿sabéis qué? Tantas veces creo que tengo buena relación con colegas, y no es verdad, que ya ni me atrevo a decir que tengo buena relación, pero, por ejemplo, yo trabajé mucho en el mostrador, y trabajé gratis en el mostrador, cuando el mostrador partía, haciendo columnas bien leídas, porque eran columnas que golpeaban el poder de los medios de comunicación, entonces la gente las leía, ¿no? Columnas sobre Don Francisco, pasé un capítulo de mi libro ahí, lo publicamos y todo, y ahora me tocó estar
hartos días detrás del director, que es mi amigo, o yo pensaba, y ni siquiera llegó un momento en el que ya ni siquiera me contestaban los mensajes. Y yo le estaba ofreciendo un capítulo, que es el mejor capítulo del libro según yo, para que lo publicara así de promoción. Y no me pescó. Y después me pasó que me invitaron al matinal de Chilevisión, donde me han invitado a hablar de Katy Barriga 8 millones de veces. Y yo dije, ya, pues, y llego al matinal y me empiezan a preguntar, y yo ahí con el librito ahí, y me empiezan a preguntar por Joaquín Lavín, y de repente, gracias Laura. Y yo, puta, como soy súper tímida, dije, ¿cómo que gracias? Si yo vine a promover esto, y ahí puse yo el libro, pero yo lo puse en la pantalla. Y ellos como así, como que me miraban y me decían, ya, pero apúrate. Entonces, con este libro me ha pasado esas dos cosas que comentaba al principio. Se está vendiendo en el barrio alto, me han invitado a firmar y me dan café, y así de verdad, me tratan como una rockstar, y yo no lo puedo creer porque nunca me había pasado. Pero los medios de comunicación tradicionales no publican nada. O sea, me han ayudado más los periodistas deportivos y, por supuesto, El Ciudadano, Interferencia, La Josefa, en fin, ¿cachai? Incluso Barraza, incluso Contrapoder. Contrapoder. Incluso el establishment de izquierda no ha publicado esta cuestión. Y puede ser porque el otro día, por ejemplo, alguien me decía en una red social, oye, pero ¿hasta cuándo? No sé qué, y las fundaciones. Y yo le contesté, le dije, página 42. Nadie ha escrito de las fundaciones. Sí, yo, página 42. Sí, porque decían que ¿cuándo vas a escribir un libro de izquierda? Claro, Contra la izquierda. es que no es contra. Y además en este libro no es contra la derecha. O sea, que estos dos gallos sean la cabeza de un sistema defraudatorio no significa que sean puros de derecha. Obviamente la derecha, por la manera en la que ve la vida y por la manera en la que piensa, que está todo linkeado con el capital, es la que está más propensa a cometer las mayores corrupciones, o a liderarlas más que a cometerlas. Pero Hermosilla trabajó para Lagos, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, Boric, y en la previa de Kast, pero después lo sacaron del equipo a él y a Chadwick porque venía todo este escándalo. Entonces, cuando la gente habla así como de izquierda y derecha, yo me río, porque para empezar en este país no hay izquierda, hay socialdemocracia, sí, con suerte. Tú aludiste recién a los medios de comunicación independientes y qué sé yo. ¿Hay medios independientes realmente? Y ves si hay una aparición de nuevos medios, porque hace un rato no había ninguno y ahora se han mencionado por lo menos 2 o 3 a través de internet, no los en Instagram o en Twitter. ¿Ves, por un lado, hay medios realmente independientes? Y lo segundo, ¿ves con buenos ojos la aparición de estos nuevos medios pequeñitos a veces, pero que van de pronto creciendo? ¿Y cómo ves ese fenómeno? Mira, sabéis que todo tiene una cadencia que es como consecuencia de algo. Cuando las clases poderosas, no vamos a hablar de derecha porque es bien transversal la cuestión, aunque obviamente son más de derecha, cuando las personas poderosas que manejan la información y que manejan el flujo de información en este país se dan cuenta que los medios independientes generan una trinchera, los compraron, casi todos. Aquí me van a odiar todos, pero ¿de dónde son las becas que se gana CIPER? Investiguen. ¿Quién financia Reportea? Investiguen. ¿El Dínamo? ¿De quién es? El Desconcierto. Interferencia se está hundiendo porque es solo de Víctor Herrero y no tiene un peso. La Josefa Barraza está haciendo un medio desde la mesa al comedor de su casa porque no tiene un peso. Entonces, y no puede contratar a nadie, o sea, hay esfuerzos que son increíbles, pero hay un momento en el que incluso el Clinic, claro, ni hablar, el mostrador, hoy día el mostrador parece el Mercurio, hasta el Mercurio es más revolucionario que el mostrador. Entonces, claro, hasta Canal 13 está más revolucionario, el Mega con el reportaje que hizo ayer, o sea, entonces, eso es lo que pasa, y eso tiene que ver con un origen que va más allá de cualquier buena intención o mala intención detrás de quienes lideran esos medios, que es que elegimos una pega para trabajar y para comer que no es fácil, y como no hay ley de prensa, aquí prima la plata. Y lamentablemente la plata prima. Yo he trabajado en casi todos los medios de este país. No trabajé en CIPER, pero trabajé en 7+7, que es el origen de CIPER. Y la verdad es que todos tienen agenda, todos. Y siempre la agenda tiene que ver con beneficiar o con cuidar
o con no tocar la mano que te da a comer. ¿Cachai? Entonces al final todo se resume a que no tenemos una buena ley de prensa, que los medios son propiedad de las clases poderosas, entonces siempre contestan y siempre obedecen a la misma agenda, y que finalmente sí, hay muchos esfuerzos independientes dando vuelta y que son súper valiosos, pero también pasa a veces que por ser pocos, sobresaturados de trabajo para poder darle vida a un medio, cometen errores a veces más de los que quisieran o más de los que pudieran si trabajaran como ser humano normal, y finalmente terminan desacreditados por los otros. Entonces es muy difícil levantar medios independientes y es muy difícil pelear contra el poder. Yo les contaba, cuando yo escribí de Lucía Damer en Interferencia con Víctor Herrero, el gobierno de Boric terminó sacando un comunicado con membrete del gobierno, con membrete del Estado chileno, desmintiendo, ¿no? Nos dejó más de la mitad de los suscriptores, quedamos para embarrar, y 6 meses después, cuando se transparentan los documentos, que en ese momento eran secretos, ese era el gran golpe que dábamos, contábamos algo que no se sabía. 6 meses después, cuando se descubre que efectivamente a Lucía Damer la habían citado a declarar el FBI por el tema de su jefe, su mentor, que estaba metido en el narcotráfico en México, nadie nos pidió perdón. Y nadie dijo, es más, ganamos 6 amparos en el Consejo para la Transparencia. Y nadie nos pidió perdón. Y hasta el día de hoy, Víctor Herrero está como loco tratando de que la gente se suscriba para que el ejercicio de ese periodismo no muera. Es como bien complejo el escenario. Tiene varias aristas, digamos. Bueno, y a partir de eso mismo que acabas de decir al final, no sé si ya lo dijiste, lo dije al principio, ¿tú crees que este laberinto del fraude, como titulaste tu libro, llega a buen puerto finalmente, se juzgue realmente a alguien o no, continuaremos la impunidad a pesar de las pruebas que hay? ¿Cómo ves tú el panorama de esto que tú ya estudiaste, lo tienes en la cabeza, quizás más que nosotros, estuviste sumergida en este fraude enorme? ¿Cómo lo ves? ¿Optimistamente, pesimista, igual que siempre? No, yo le tengo poca fe. De hecho, por eso siento como la autopresión de tratar de escribir, aprovechar que más gente está leyendo hoy día un libro mío que el anterior, no sé, yo tiendo a creer que es más gente que la que leyó el anterior, sacar la segunda parte de este libro aprovechando el vuelo para que la gente lea y lea y lea, y finalmente los cambios los tenemos que hacer nosotros, si no hay otra manera. O sea, si nosotros nos vamos a sentar a esperar que la justicia juzgue a estos tipos, tenemos el tiempo perdido. O sea, son tan profundos los tentáculos de esta gente que hay un montón de gente que todavía ni siquiera probablemente tengamos en el radar. O sea, Juan Pablo Hermosilla entregó una lista de 28 personas influyentes en el Poder Judicial que tenían vinculaciones con su hermano. Estas son las que se están investigando ahora, 0, no 3. Entonces, ¿cómo podemos confiar en un buen resultado? La única manera es que como opinión pública ejerzamos presión. Entonces, por eso también es que me presiono tanto con escribir más rápido para que cambiemos las cosas. No sé si al nivel que lo hizo Indonesia o que lo hizo Hungría o que lo hizo Islandia, que dejaron la caja de un día para otro y refundaron. Pero por lo menos en lo que podamos, ¿no? Porque si no tomamos el toro por las astas nosotros, nadie nos va a venir a sacar de todo este ecosistema de corrupción. O sea, la semana pasada estábamos hablando del precio del gas, por ejemplo. Yo trabajo en una municipalidad y estábamos hablando del precio del gas y 4 municipalidades, o 5, ya no me acuerdo, hicieron un convenio para comprar 1000 veces más gas y que saliera más barato para tener mayor flujo de valores de gas. Era Renca, La Florida, Pirque, Paine, eran como 6 comunas. Y cuando hacen la licitación, las 2 de las 3 empresas de gas, una estaba con un escándalo, Lipigas, ¿no? Por el tema de gas. Y las otras 2 entregaron el gas al doble del precio que está en el precio lista, o sea, les salía más barato ir a comprar un balón en la esquina que comprar 500.000 balones de gas al por mayor. Y a nadie le importa, po. ¿Y tú cachai la diferencia que hay hoy día entre los balones de gas, entre una comuna y otra, una marca y otra? ¿Y con qué herramientas se está midiendo el precio del gas? Se mide en base a lo que se pide
a lo que se usa, y todo huele a corrupción, po. Y todavía yo no veo a nadie decir, oye, miremos las empresas, hay algo raro aquí, ponen el precio. Se viene el nuevo libro de... Claro, ahora va a suceder cuando ya haya sucedido, Claro. ya hayan ganado millones y Claro, ahí recién van a millones. Ahí decir, sí, oh, lo oye, parece que es pillamos. una corrupción. Y el libro se 500 llama lucas de Algo multa. huele mal. No, claro, y 500 lucas de multa. ¿Ah? No, claro, 5 millones de pesos. 10 querellas. Claro. ¿Alguien más? Para que vamos terminando porque tiene que firmar libros la periodista acá también. No viene solamente a hablar, pues. Y de eso que hablo tanto. Alguien quiere comprar. Perdón por todo lo que hablo, pero... No. Pero ahora tienes tu tarea difícil, conociéndote, porque tienes 1 minuto para mirar a la cámara y decirle a la gente por qué es necesario que lean este. Un cortito. Ya. Hola, me llamo Laura Landaeta, este es mi libro, El laberinto del fraude. Un pueblo informado, un pueblo con poder, así que léanlo, porque van a entender todos los nexos que hay y hasta qué punto la corrupción ha permeado nuestra sociedad. ¡Ah, bien, la hija! Lo logró. Ya saben, amigos, entonces, El laberinto del fraude, la última investigación profunda y sistemática de nuestra querida Laura Landaeta, aquí en Queleo Forestal. Y si están fuera de Santiago, para los que van a ver esto desde provincia, a través de espacioforestal.cl, con despacho a todo el país a través de Correos de Chile. Un libro que pretende ser una isla, pretende ser el puntapié inicial, pretende ser muchas cosas, pero lo más importante es que para que logre algo de lo que pretende, usted tiene que leerlo. Sí. Para que, como decía una radio que no vamos a nombrar, si usted no está informado, no tiene derecho a opinar. Laura, gracias por venir. Un aplauso para Laura. Nos vemos en el próximo.